Bueno, gracias Sandra por la presentación. Ustedes me dicen si se escucha, porque yo a mí misma no me escucho con el micrófono. Está un poquito bajo. Está un poco bajo, ¿sí? No sé cómo. ¿De acá? ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Bueno, como decía la colega Sandra, la idea es un poco compartir con ustedes y debatir la conceptualización de lo que se ha dado a llamar círculo o ciclo de la violencia. Un poco para empezar a pensar cómo cuando tomamos como referencia determinada teorización, muchas veces no tenemos, digamos, el tiempo suficiente o no tenemos la situación o no se dan las condiciones para pensar cuál es su posicionamiento epistemológico, es decir, desde qué perspectiva determinado modelo considera, si está hablando de personas, si está hablando de individuos, si está hablando de sujeto, si está hablando de víctima, si está hablando de mujer. Entonces, bueno, un poco es discutir, traigo una visión francamente crítica de la teorización del ciclo de la violencia para compartir con ustedes. Es una visión, no quiere decir que sea la única crítica posible, ni que la crítica tenga que ser consensuada por todos, por todas, por todes, sino es solamente una posición que he construido a lo largo del tiempo a partir de los resultados de mi tesis de maestría, pero esto ya lo diré cuando avancen las diapositivas. En principio es presentar lo más genuinamente posible y desde las propias palabras de Leonore Walker su propuesta teórica. Bien. Bueno, acá yo me parece que los ataco, ¿verdad? Bien, bueno, como decía Sandra, la teorización de Walker fue en la década del 70. Yo acá puse la fecha 1891 porque esta es la fecha de la primera publicación científica que ella hace y donde formula teóricamente el ciclo que ya venía perfilando en una publicación anterior de difusión en el año 79. Bien, ¿quiénes conocen o han sentido hablar o han utilizado, han leído el círculo o ciclo de la violencia? ¿Quiénes están acá? Bien, ¿alguien más? Sí. Bien. Bueno, la propuesta de Walker es pensar, ella define a partir de una encuesta que hace a mujeres, define que se producen tres momentos, que se pueden identificar tres momentos en los episodios de violencia. Siempre hablando de relaciones, Walker habla de relaciones heterosexuales de convivencia, es decir, que son relaciones estables, menciona ella, ¿verdad? Aplica una encuesta y de allí ella deduce que hay tres fases, tres momentos. Una primera fase que se llama de tensión, una segunda fase de agresión, donde se produce propiamente el ejercicio de violencia del varón hacia la mujer, y una tercera fase que ella denomina de arrepentimiento o de luna de miel, de pedido de perdón y de promesas. Vamos a ver cómo define y cómo describe cada fase. Bueno, primero el carácter cíclico de la violencia, según Walker, ayuda a explicar por qué muchas mujeres no salen de esta situación y la viven durante muchos años. La violencia generalmente no es constante, nos dice Walker, se acompaña por actitudes de arrepentimiento y de cariño. En el año 2000 desarrolló el modelo del ciclo de la violencia para explicar las fases por las cuales pasan las parejas en donde se ha instalado un circuito de violencia en su relación. Las fases son las tres que mencioné anteriormente, vamos a ver ahora una por una. La primera fase es la fase que denomina de acumulación de tensión. ¿Qué sucede aquí? Aumenta la tensión en la pareja, la persona agresora a menudo se vuelve más crítica y aumentan sus dudas sobre las posibilidades de que su pareja lo abandone o lo esté engañando. Aparecen las sospechas de infidelidad. Estos ataques
Bien, estos ataques, los ataques de agresión, suelen ser vistos por la mujer como episodios aislados que puede controlar y que acabarán por desaparecer. Todo esto hace aumentar la tensión que conduce a episodios de amenazas e insultos. La víctima puede pensar que la situación cambiará intentando diferentes estrategias para tranquilizar al agresor, digamos. Es decir, Walker piensa que la víctima tiene estrategias y genera estrategias y describe esta generación de estrategias de parte de la víctima como algo constante en las mujeres que sufren violencia. Tratar de calmar y pensar que en definitiva el acotamiento del episodio depende de su habilidad, de su sensibilidad para calmar al agresor. Bien, la segunda fase, que denomina de explosión o de agresión. La situación estalla en forma de agresiones que pueden ser físicas, psicológicas y o sexuales. En este marco, la mujer comienza a reconocer que la agresividad de su pareja aumenta independientemente de las estrategias de ella por calmarlo. ¿Qué quiere decir? Que empieza a disminuir lo que en la segunda fase nosotros después vamos a ver que identificamos como creencia, es decir, la creencia en las propias fuerzas para calmarlo, tanto como la creencia en ser la causa de la agresión, es decir, en haber dado motivos para ser agredida, en esta tercera fase comienzan a disminuir, o sea, se impone la situación de la violencia más franca, digamos. Bien, en esta segunda, perdón, la expresión. La tercera. Fase de calma, reconciliación o luna de miel. ¿Qué describe acá Walker? Dice que el agresor pide perdón a la mujer, le dice que está muy arrepentido, que esto no va a volver a suceder. Utiliza estrategias de manipulación afectiva para intentar que la relación no se rompa. Y aquí aparecen los regalos, dice Walker, las promesas, los halagos. Muchas veces la mujer cree que el agresor realmente quiere cambiar y lo perdona. Esta situación, que se puede prolongar durante años, puede provocar confusión en la mujer, pues las recompensas le hacen recordar el periodo inicial de la relación cuando no había violencia. Después, más adelante, vamos a ver por qué ponemos en cuestión esto, ¿sí? Porque muchas veces en la atención clínica de las mujeres aparecen recuerdos bien tardíos de que en realidad había existido violencia en los primeros encuentros, pero no se había podido significar porque no se tenía la representación adecuada para identificar eso como un episodio de violencia. Entonces, bueno, aquí también le discutimos a Walker en el sentido de que podría haber un momento pretérito, mítico, de una relación amorosa ideal en la vida de las mujeres como algo real. Cuando las escuchamos encontramos que ese momento mítico e ideal de los orígenes en realidad no existe. La violencia ya había aparecido. La persona que agrede sabe que excedió los límites y trata de arreglar la situación en esta tercera fase. Por lo tanto, busca convencer a la víctima de que ella es la única que puede cambiarle y de que el amor lo arreglará todo. Bien. ¿Cómo surge la teoría del ciclo de violencia? Ahí se me fue, ¿no? ¿De qué decimos? Ahí. ¿Cómo surge la teoría del ciclo de la violencia? Es decir, esto que les decía, nos interesa analizar un poco cómo surge teóricamente, o sea, cuál es el paradigma teórico de Walker con el que sostiene esta definición, que es una descripción, según ella, de los datos que recogió en las encuestas. O sea, es un producto del análisis de las encuestas que aplicó a las mujeres. Pero su teorización del ciclo tiene una base epistémica, tiene una base teórica. ¿Cuál es su base teórica? A fines de la década de los años 70, la doctora Walker da a conocer un estudio exploratorio publicado en un libro para el público en general. Esto es lo que yo les decía como primera publicación de difusión no científica. La publicación se llamaba La mujer maltratada y sale a la luz en el año 1979. Esta obra de divulgación dio origen a una investigación sobre mujeres maltratadas, cuya primera edición se publicó bajo el título El síndrome de la mujer maltratada, publicado en el año 1981. Acá sí, ella publica los resultados de esta encuesta que les comento que suministró en Estados Unidos. Bien.
15 años después, escribe la segunda edición del libro con nuevas investigaciones que respaldaban las conclusiones originales. Produce una segunda investigación. Lo que había sido conceptualizado como impotencia aprendida, para Walker seguía siendo una de las razones por las que las mujeres continuaban manteniendo las relaciones de maltrato. La conceptualización de impotencia aprendida se produce dentro del paradigma cognitivo-conductual, ¿sí? Es una formulación que deja por fuera determinaciones socioculturales, determinaciones singulares, es decir, cómo se constituye, cómo nos constituimos psíquicamente los sujetos, deja por fuera el concepto de subjetividad y reduce la conducta humana, las acciones humanas, mejor dicho, al modelo, lo reduce al modelo como tal cual se describe la conducta animal. Entonces, la producción de la categoría indefensión aprendida es una categoría que ahora vamos a ver desde dónde viene. Viene de lo trabajado por Martin Seligman durante los años 70. Era un concepto que surge en los 70 a partir de lo que produce Seligman teóricamente, quien decide cambiarlo por el de optimismo aprendido. Tiempo después de haber hablado de indefensión aprendida, Seligman decide cambiarlo por el de optimismo aprendido dentro de la corriente que dio en llamarse psicología positiva. La teoría de la indefensión aprendida, de la cual se desprenden los términos impotencia aprendida y optimismo aprendido, fue desarrollada por Seligman en experimentos que llevó adelante con animales. Yo pienso que todos deben recordar, todas y todos, el experimento de Pavlov, ¿verdad? Aquel experimento de la campanilla, de poner el alimento, la campanilla, el perro babea ante el alimento, luego babea en asociación con la aparición del sonido de la campanilla, se retira el alimento y sigue babeando con la campanilla, ¿verdad? Hay varios experimentos, otros con descargas eléctricas, en donde se establece, siempre hablando de conducta animal, que la cuestión de la indefensión aprendida pensada en la especie animal se define a partir de que no hace falta luego la descarga eléctrica para que el animal, aún con la puerta abierta de la jaula, no salga, ¿verdad? Es decir, podemos tener la puerta abierta y el animal ya no escapa por el condicionamiento al que estuvo sometido. Bien, esta es la base teórica epistemológica de Walker para pensar en qué sucede con las mujeres que sufren violencia. Aunque inicialmente sirvió para explicar el comportamiento animal, fue considerada posteriormente útil para explicar fenómenos humanos. Seligman descubrió que tras someter a un animal a descargas eléctricas, sin posibilidad de escapar de ellas, dicho animal no emitía ya ninguna respuesta evasiva, esto es lo que estamos diciendo, aunque por ejemplo la jaula permaneciera abierta. En otras palabras, había aprendido a sentirse indefenso y a no luchar contra ello. Es una cita de Walker, citando a Seligman. La propia Walker, ¿qué le sucede a Walker? Las feministas, imagínense cómo reaccionan frente a esto, ¿verdad? A pesar de que es un modelo que luego yo diría se ha popularizado, como decía la colega, aún en un periodista dice, ¿no? Claro, está dentro del círculo, está atrapada en el ciclo de la violencia. Se ha popularizado y también ha sido sostén de muchos desarrollos, incluso teóricos, y de muchas estrategias de abordaje, ¿verdad? Y sin embargo, las feministas contemporáneas de Walker, ya por el año 2000, 2010, le cuestionan mucho esto, sobre todo el concepto de la categoría de indefensión aprendida. Se enojan con Walker y le plantean lo siguiente. Ella, a partir del planteo de las críticas, pudo reflexionar acerca de las razones políticas que generaron el rechazo de estas explicaciones de parte de lo que ella llama los defensores de las mujeres maltratadas, ¿no? Encima somos todas, digamos, todas mujeres, no las feministas, ¿verdad? Ella denomina a los defensores de las mujeres maltratadas. Reflexiona, ¿cómo? ¿Alguien dice algo? Reflexiona, ya que de esto podría concluirse que las mujeres que sobrevivían a las experiencias de maltrato eran personas indefensas e impotentes, en lugar de destacarse que habían sobrevivido a la situación, aunque no de manera ilesa, ¿verdad? Le critican a feministas esto
y dicen, ¿qué podemos decir de una mujer que sobrevive a la situación de violencia? Es decir, que la supera y que puede empezar a establecer otro tipo de lazo. ¿Qué diríamos? Que es una indefensa, que por aprendizaje es una indefensa. O sea, ¿cómo podríamos, digamos, teorizar respecto de una mujer que sale? Estarían todas condenadas al círculo y a la indefensión. Bien. Aquí viene la crítica, que una de las teorías sobre las que se basa la formulación del círculo de la violencia, la teoría de la indefensión aprendida, lo torna inconsistente a poco que se analice la extrapolación que se produce al querer aplicar el hallazgo de los resultados que toman como modelo explicativo el formulado para el mundo animal a la comprensión de fenómenos del mundo humano, un universo hablado, atravesado por múltiples determinaciones inconscientes, subjetivas, colectivas, políticas, entre tantas otras. Pensamos que no solamente Walker produce un reduccionismo, sino que produce una conceptualización que está fuera de la condición de humanas que tenemos las mujeres, que está por fuera, en tanto recorta apenas lo que es estímulo-respuesta desde su propio paradigma. Cuestionamos que esto sea así, que sea de esa manera y que no pueda ser de otra, y cuestionamos la propia definición de lo que sería un estímulo-respuesta para analizar un fenómeno del mundo humano. 5 minutos, justo. Gracias. Bueno, una lectura psicoanalítica del problema. Cuestionamos, entonces, ¿qué ofrecemos, verdad, frente al cuestionamiento? Desde nuestra perspectiva podemos decir que en el análisis de los relatos de mujeres maltratadas pueden identificarse representaciones opuestas que no se anulan entre sí. Esto se produce a través del mecanismo de desmentida. Ahora vamos a explicar mejor. La suspensión del juicio crítico, dando por resultado una creencia. Bueno, yo hago referencia allí al análisis de los relatos de mujeres porque fue mi tema de tesis de la maestría en salud mental que cursé hace algunos años, y los hallazgos tuvieron que ver con que se podía definir el mecanismo de desmentida como el mecanismo que más predominaba en los relatos de las mujeres. ¿Esto qué hacía? Que nos permitía teorizar algo que en lo cotidiano quienes escuchan a las mujeres y sobre todo quienes están en la estructura de servicios, en este caso del Estado local, que nos están visitando, que están acompañando esta jornada, con quienes interactuamos permanentemente, vemos mucho toda esta cuestión, digamos, que tiene que ver con cierto vaivén que se torna el relato de las mujeres, y aparece un vaivén entre, bueno, sí entiendo, pero yo lo quiero, ¿verdad? Es decir, o alguna franco acuerdo consciente, digamos, en el terreno más yoico con quienes son las operadoras o quienes están haciendo una escucha clínica respecto de lo que siente la mujer, y luego, por otro lado, hay episodios donde las mujeres se ausentan en los espacios de consulta, no acuden a las consultas jurídicas, no continúan procesos de escucha psicológica y muchas veces, después lo dirán las compañeras, incluso escapan de los centros de protección y entonces fue otra razón, digamos, para esa conducta. Entonces pensamos que se puede empezar a pensar teóricamente en algunas cuestiones que tienen que ver con fenómenos que ha descrito Freud como mecanismos de defensa, ¿verdad? Entonces el mecanismo de defensa de la desmentida se describió como una modalidad de la defensa que fundamentalmente tiene que ver con el intento de desconocer las representaciones, desconocer el mundo exterior, digamos, ¿no? Y sustituir la representación que no deseamos por otra representación sustituta. Eso tiene que ver con todas las justificaciones que escuchamos de las mujeres, como por ejemplo, bueno, no, él en realidad no es violento, sino que lo que pasa es que él tiene problemas en el trabajo o tuvo una infancia terrible, ¿no? Entonces se sustituye la representación de poder asumir que se trata de un hombre que está ejerciendo violencia para tornarlo a él, digamos, en la situación de víctima, ¿verdad? O sea, se produce como una especie de inversión. Y ambas representaciones coexisten, son simultáneas, no se excluyen una a la otra.
Entonces, bueno, así en el curso de una misma entrevista o sesión, la mujer puede asumir diferentes posiciones, reforzando el sostenimiento de la creencia o poniéndola en cuestión. O sea, a lo largo de la entrevista es común que la mujer oscile y se pare en la justificación en un momento y en otro momento no, sienta que está identificando la conducta y se está identificando como víctima de violencia. Esta oscilación de su propia posición respecto a sufrir maltrato en sus relaciones amorosas en muchos casos desconcierta a los equipos de profesionales que abordan la problemática al no producir los resultados deseados. Esto es que la mujer pueda detener el maltrato o separarse de quien lo ejerce. Esto es vehiculizado desde la perspectiva cognitivo-conductual como inacción o pérdida de toda respuesta de afrontamiento, ¿sí? O sea, se plantea, digamos, que justamente por estar en una situación de indefensión aprendida, por haber aprendido a ser indefensa, esto hace que la mujer pierda toda posibilidad de una respuesta de afrontamiento, ¿cierto? O sea, el caso del perro que no sale de la jaula aunque tenga la puerta abierta. Toda vez que no se produce la huida de la mujer que sufre maltrato, o peor aún, cuando se registran acciones de las mujeres que sostienen la situación o la repiten con el mismo compañero o ex compañero o con otro en una nueva relación. Esto también se ve que es mujeres que pueden establecer una nueva relación después de haberse alejado del hombre maltratador y sin embargo se reproduce esto, ¿verdad? O sea, otra vez vuelve a caer en la misma situación. Toda perspectiva. Esto porque se me terminaron los 5. Lo mismo programado. Te quedan 2. Me suena ya. Pero me descontás el inconveniente técnico. El texto que te envío, ella habla de toda su lectura teórica, referencia con respecto a la desmentida. Bueno, toda perspectiva que acote su mirada al análisis de las conductas necesariamente simplifica la complejidad del problema y por lo tanto las estrategias de su abordaje, ¿verdad? Esto es, digamos, el fundamento de la crítica. Bueno, la desmentida fue descrita en el año 1927 por Freud. Hubo varios artículos donde él trabajó el concepto de desmentida, Oberlegung, para designar un mecanismo de la defensa que se implementa ante la angustia de amenaza de castración y apunta a no dar por verdadera a una percepción de la realidad. Breve pasaje por el concepto de desmentida. Consiste en el rechazo de una representación a través de una afirmación de la opuesta, suplantando una percepción por la otra. De este modo hace posible la coexistencia de dos representaciones opuestas y simultáneas en el psiquismo en un intento de evitar la angustia que la conciencia de tal contradicción acarrearía. Para ser más precisas, no se trata del rechazo de una percepción del mundo exterior, sino del rechazo de las consecuencias que dicha percepción del mundo exterior provoca sobre una creencia previa que se quiere mantener. Y aquí podríamos hablar del amor romántico y demás, ¿no? Es decir, cómo el marco sociocultural realmente da mucho texto para sostener este tipo de representaciones opuestas. Traje un ejemplo. Este ejemplo es un fragmento de un libro que se llama La Boluda, de Silvia Candela Matus. Silvia Candela Matus fue la esposa de Carlos Cardoso, que está juzgado, que fue juzgado por crímenes de lesa humanidad porque era militar y participó en los grupos de tareas de la dictadura. O sea que ella vivió con un violento en términos también políticos, en términos ciudadanos, y él también ejercía violencia sobre ella. Este fragmento está recortado de un relato donde ella cuenta qué significaba ser la mujer de un militar. Está bailando con Videla. Esto que está contando es un momento en un baile de gala en la época del proceso militar donde ella está bailando con Videla y sucede esto. Dice: pronto sentí que su fuerza atrayéndome hacia él con actitud disimulada. Insinuaba, no insinuaba, lo hacía, dice ella con énfasis. Mi timidez me permitía sentir sin sentir. Recorría con la mirada desesperadamente mi alrededor en búsqueda de mi esposo.
Una voz interior me advertía que no hablara, que tampoco supusiera, que mejor me equivocaba, solo que bailara. Sucedió. Sí, a este acoso lo viví, lo sentí, lo tengo claro. El ya lo sé, pero aún así define el enunciado de la desmentida, ¿verdad? Entonces fíjense todo el relato, cómo es desmentida tras desmentida en el enunciado, ¿sí? Es decir, pronto sentí su fuerza trayéndome hacia él con actitud disimulada. Insinuaba, ¿no? O sea, ya lo sé, me estaba trayendo. Era un acoso, era un ejercicio de violencia, pero aún así tengo una duda. Tal vez no era tan así, ¿sí? Mi timidez me permitía sentir sin sentir, es decir, sí, está pasando, pero no, mejor que no esté pasando, ¿sí? Una simultaneidad, ¿verdad? Podríamos analizar, es un recorte, podríamos analizar muchas cosas más, el terror de la mujer en ese contexto político, toda la estructura de sometimiento, digamos, o sea, ella en otra parte del libro relata, y con esto ya cierro, el sometimiento que los militares de rango inferior tienen en relación a los de rango superior y el sometimiento que las mujeres de los militares también tienen según el rango en el que sus esposos están, y también dentro de ellas hay una estructura, digamos, quien es la esposa del coronel es la coronela. Para las demás mujeres que tienen un rango inferior, o sea, una comparación, digamos, del rango de las mujeres en paralelo al rango de los varones dentro de la estructura militar. Bueno, en definitiva yo lo tomé como ejemplo porque este es un ejemplo extremo por las características que les estoy contando de vida de esta mujer y en el marco en el que está dado el episodio, pero muchos de los dichos de las mujeres en sus relatos se producen, digamos, en el camino de esta oscilación. Entonces, bueno, la propuesta es poder empezar a intervenir, si pensamos desde el psicoanálisis, en transferencia, justamente en esos resquicios que el relato nos permite, nos deja, en los momentos en los que la mujer pone en cuestión y duda, ¿no es cierto? Aprovechar el momento de la oscilación en donde la mujer duda, apostar más a ese trabajo y a esa repregunta, digamos, por el camino de la duda, por el camino de ella cuando pone en cuestión sus propias representaciones, más que tratar de imponerle o de pedagogizarla respecto de qué es lo que debería sentir o cuándo debería tomar una decisión. Acompañar el proceso sería. Bueno, nada más. Y que te vaya muy bien. Hasta luego.